Cometiendo delitos. Vamos a cambiar de tema. El Servicio Agrícola Ganadero emitió una alerta por la presencia de ejemplares de un caracol gigante africano en nuestro país, que además está dentro de las 100 especies exóticas invasoras en el mundo. ¿Qué peligros puede significar para nosotros? Javiera Salazar nos va a contar más detalles. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Como ustedes señalaban, una de las especies más peligrosas que existe a nivel mundial. Es más, un caracol bastante gigante, por así decirlo. Son 30 centímetros que puede llegar a medir este caracol de forma adulta. Hoy en día han ingresado justamente dos ejemplares de este tipo de caracol al país. El primero de ellos fue en febrero, que a través de Iquique se decomisaron algunas plantas ornamentivas que justamente en ese momento fueron ingresadas de forma ilegal al país, y justamente ahí se encontró uno de estos caracoles. El otro ingresó a través de la frontera de Arica debido a que unos turistas fueron a Brasil y se trajeron una caracola marina para poder decorar su casa, y ahí se estaba justamente gestando un caracol africano bebé. Actualmente ese es el único que se encuentra vivo en el país debido a que están enseñándole a canes poder olfatear y con ello identificar a los caracoles que puedan ingresar de forma ilegal claramente al país por fronteras terrestres o fronteras aéreas. El llamado entonces a reconocer a estos caracoles. Son bastante distintos a los caracoles chilenos, sobre todo porque el porte que alcanzan de forma adulta son de 30 centímetros. También la caracola que ellos tienen, en vez de ser más redonda como el típico caracol chileno, que también es más café, suele ser que termina como en una especie un poco más ovalada. Es importante señalar también que esta especie es bastante dañina para el ecosistema chileno debido a que consumen bastante lo que son las plantaciones. Por ende que el SAC dio esta alerta para que la gente esté alerta respecto a estos caracoles. Eso sí, es importante recalcar que no hay que matar a cualquier caracol que uno pueda encontrar en la calle o también en zonas más rurales. Hay que fijarse bien respecto a este tipo de especie que ha llegado a Chile. Pasamos a escuchar las declaraciones por parte justamente del ministro de Agricultura, quien señalaba las diferencias con el caracol chileno y también qué tan peligroso puede llegar a ser esta especie que está llegando al país. Es una de las 100 plagas más mortíferas y dañinas al medio ambiente y la agricultura del mundo. Frente a este problema, que además puede producir también una zoonosis, dificultades a las personas, el SAC está en alerta, muy activo, y el caracol que ustedes ven acá, vivo, ¿por qué está con las medidas máximas de bioseguridad? Lo tenemos acá porque se está enseñando a los canes, a los perros y perras del SAC para la frontera a conocer el olor, el aroma de este caracol y así poder ser más eficaces en su control. Es importante señalar que esta especie puede transportar justamente los nematodos, que son gusanos microscópicos que pueden generar graves problemas a la salud de los humanos porque pueden generar meningitis. Es importante también decir que estas dos especies que han llegado acá al país han estado libres de este tipo de microbios que pueden infectar y ser una gran amenaza para las personas que vivan en nuestro país. De hecho, también se está trabajando con el Ministerio de Salud para prevenir posibles casos de meningitis respecto a este tipo de caracoles que justamente en la baba o en su cuerpo pueden tener este microbio, esta bacteria, que finalmente puede ser bastante peligrosa para nuestra salud. También es importante señalar de nuevo las características principales de este caracol, es que pueden llegar a medir cerca de 30 centímetros, duran 10 años, casi más de la mitad de lo que vive el caracol chileno. Probablemente quizás la mayoría de las personas que nos están viendo no sabe que el caracol puede llegar a vivir 4 años, entonces este puede llegar a vivir 10 años y por ende también el daño que genera el ecosistema es mucho mayor, aparte que además termina por desplazar a los caracoles chilenos del lugar donde viven. Pasamos a escuchar también las declaraciones del SAC respecto a cómo están fiscalizando fuertemente el ingreso de estos caracoles africanos al país.
Denunciar al Servicio Agrícola y Ganadero al 22345-1100 y si ven la ficha, la gran diferencia es la caracola que es cónica, se asemeja más a una caracola marina versus a diferencia del caracol típico chileno, y lo más importante es que llega a medir 30 centímetros. ¿Ya? Ahora, volver a recalcar que está prohibido el ingreso y que las personas también tienen que tener harta responsabilidad en ese sentido. Hacemos énfasis en que no pueden ingresar al país productos, especies de origen animal y vegetal. En la medida que este caracol tenga nemátodos en su interior, esos nemátodos se pueden traspasar al hombre. Claro, justamente que como yo les señalaba minutos antes en este despacho, esta bacteria que puede traer, estos caracoles pueden traer meningitis al país. El llamado, como ya lo dijeron las autoridades, es avisar si es que usted ve en algún lugar este tipo de caracoles. También el llamado es a no matar los caracoles chilenos, no matar cualquier caracol que uno piense que podría llegar a ser este tipo de especies. Recalcar que hoy en día en el país solo existe uno de estos dos ejemplares, el otro ya fue ejecutado, por decirlo así, y justamente caracol pequeño se está utilizando para que los canes puedan reconocerlo. También pudimos hablar con un veterinario que nos señalaba la diferencia que puede haber y también el impacto que este caracol puede generar. Los caracoles se consideran plagas porque tienen una alta tasa reproductiva, se habla de crecimiento exponencial, probablemente no tienen depredadores y también son generalistas de hábitat. El riesgo sanitario que tienen para la salud animal y humana es que forman parte del ciclo biológico de algunos parásitos, por ejemplo, Strongylos. Claro, parásitos que son bastante dañinos. Volvemos a recalcar, si usted ve uno de ellos, por favor avisar al SAC, llamar y de esta forma que los puedan retirar para evitar que esta plaga, que se convierta en plaga en nuestro país, ya que lamentablemente todos nuestros vecinos ya lo tienen bastante intenso esta plaga, bastante reproducida en sus lugares, como por ejemplo Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y también Argentina. Claro, y bueno el dato que da que ahora no exista un pánico, ¿no?, que genere que si uno ve un caracol anden por ahí matando los caracoles que ya estaban acá. Además, que no esos son, por su porte, son muy fáciles de distinguir. Por claro. supuesto. Muchas gracias, Javiera, que estés bien. Gracias, Javi. Bueno, y la denuncia de vecinos permitió